Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Granel, el surrealismo como arte, el surrealismo como vida. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2016, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y domingos y festivos de 12 a 2. Casi sin discusión, Eugenio Granel es considerado por la crítica y la historia del arte como el último de los surrealistas españoles. Gran parte de su vida y de su obra se desarrollaron fuera de España, durante su largo exilio americano. Celebrado y admirado por artistas e intelectuales de todo el mundo, por el contrario es, para el gran público, todavía hoy un ilustre desconocido. Como sucede con muchos de los creadores de primer orden, Granel es mucho más que un pintor. Fue primero músico y escritor, luego pintor y escultor, cineasta y fotógrafo. Por su vida se asoman las zozobras de la Guerra Civil Española y el exilio. El encuentro con personalidades como André Breton y Marcel Duchamp, que determinaron su adscripción al movimiento surrealista internacional. La continuada devoción por la cultura española desde su puesto de catedrático en la Universidad de Nueva York y su sonado regreso a nuestro país en 1985 con una sucesión de exposiciones antológicas, premios y reconocimientos. Se ha dicho con frecuencia que toda la obra de Eugenio Granel es surrealista porque en lugar de mostrar la realidad aparente y conformarse con su reproducción, nuestro artista reinventa esa misma realidad. La transforma desde la ironía, el juego y la provocación, para convertirla, precisamente, en algo mucho más verdadero, más cierto que la realidad misma. El surrealismo es quizá el movimiento artístico de vanguardia más influyente del siglo XX y, desde luego, el que más presencia y seguidores tuvo en nuestro país. Recordemos que se caracteriza por el empleo de imágenes de procedencia onírica, para, de este modo, reflejar el subconsciente y oponerse a lo racional. Surrealismo es una palabra francesa que en su correcta traducción al castellano quiere decir suprarrealismo. Autorretrato, 1944. Eugenio Fernández Granel nació en La Coruña en 1912. En 1928 ingresa en el Real Conservatorio de Madrid, ciudad en la que conoce y frecuenta a destacados intelectuales como Torres García o Alberto Sánchez. Paralelamente, inicia su militancia política en las filas de la izquierda hasta afiliarse en 1935 al POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, la principal organización trotskista en nuestro país. Finalizada la Guerra Civil y después de pasar por varios campos de concentración franceses, consigue en 1940 asilo en la República Dominicana. Será en este país caribeño donde conozca a André Breton, el principal impulsor e ideólogo del surrealismo, y donde comience a mostrar sus primeros cuadros, dominados claramente por la poética surrealista. Según recogía el primer manifiesto de André Breton, el surrealismo es un automatismo psíquico, por cuyo medio se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. Granel siempre entendió este movimiento desde una perspectiva ética, como un modo de analizar la realidad, mostrarla y, sobre todo, vivirla. El autorretrato de 1944, realizado durante su estancia en Santo Domingo, responde a la intención del pintor de mostrar más allá de la realidad aparente, tras un ejercicio de introspección, según los postulados surrealistas. Alejado de todo idealismo, Granel encara su retrato convirtiendo su rostro en un objeto rodeado de enseres. Es un bodegón que alude al paso del tiempo, el reloj de arena,
y a la dolorosa experiencia que le ha conducido desde el exilio hasta la tierra de acogida americana, simbolizada por el ancla. El ojo alado sujeto por un imperdible abre la puerta a diferentes lecturas. Por un lado, refiere la mirada libre del creador, ajena a los convencionalismos. Por otro, invita al espectador a no quedarse en la mera contemplación y sumergirse en el juego de transformar la realidad objetiva en una nueva realidad subjetiva, a partir de su propio subconsciente. Esta idea, la de la mirada física contrapuesta a la mirada intelectual, trastocada por el subconsciente, se ratificaría con el breve texto de Marcel Proust, escrito en el papel caído a la derecha. Solo que cuando se cree en la realidad de las cosas, emplear un medio artificial para verlas no equivale enteramente a sentirse más cerca de ellas. Granell y la literatura. Es muy numerosa la obra literaria de Eugenio Granell. Como periodista y articulista, publicó en diferentes medios de España y América sobre arte, música y cultura. En sus ensayos, poemarios y novelas, reconstruye sin renunciar al humor y muchas veces, mostrando situaciones absurdas, sucesos reales relacionados con la guerra civil, con la sociedad y la historia de España y con su propia vida. La novela del indio Tupinamba es tanto testimonio como desaforada creación surrealista. La locura de la guerra es tratada en ella con ironía y distancia crítica. En ningún momento se aparta de los juegos intencionados de palabras y en las asociaciones de imágenes que, paradójicamente, confieren mayor realismo al relato, como sucede en el pasaje dedicado al exilio en la inventada República de Carajá. Todo el vecindario se afanaba en la construcción del puente de pinos entre las funerarias. Los vecinos de la derecha de la línea de casas de los números pares eran partidarios de una funeraria, y los vecinos de la izquierda, correspondientes a las casas ya sin chimeneas, eran aliados del otro funerario. Algo parecido ocurre con Lo que sucedió, una visión absurda de la guerra en la que los personajes actúan ante situaciones inverosímiles, tratadas como si fueran por completo reales. Por el contrario, en El clavo, aborda los peligros de una sociedad perfecta en la que todo está regulado, desde el uso de las palabras a las condiciones meteorológicas. Entre sus poemarios sobresale Estela de presagios, un conjunto de versos reunido por Granell e ilustrado por Ludwig Seller, verdadera apoteosis de la poesía surrealista. Isla Cofre Mítico es una de las obras cumbres de la literatura surrealista universal. La investigadora Estela Irizarry lo califica como un libro de poesía, ensayo, biografía, estudio literario y divagación lírica. Con independencia del año de su publicación, el libro arranca en 1941, cuando llegan a la República Dominicana André Breton, Wilfredo Lamb y Víctor Serge, procedentes de la Martinica en su huida desde la Francia ocupada. Como señala Irizarry, Isla es un viaje espiritual y literario que fue impulsado por una maravilla surrealista. Lo que fue Isla Carcelera se trocó en Isla Cofre Mítico. En efecto, el encuentro de Granell con Breton será decisivo para nuestro artista, pues determina su incorporación formal y definitiva a las filas del movimiento surrealista internacional. Isla Cofre Mítico es un homenaje y una respuesta creativa al libro de Breton, Martinique Charmes de Serpent, con el redescubrimiento del ensueño, la fábula y la libertad de América llevada a cabo por los surrealistas europeos, en palabras de Irizarry, pero es también un símbolo del propio surrealismo convertido él mismo en una isla, en el hogar salvador para quienes tengan el suficiente arrojo de subirse a él y enfrentarse al mar de lo consabido y de lo aparente.
Los tesoros de la selva, 1948. Apenas 6 años después de instalarse en Santo Domingo, Eugenio Granell debe abandonar la isla. La dictadura de Leónidas Trujillo, cada vez más autoritaria, exige de nuestro artista una carta de adhesión que Granell se niega a firmar. En 1946 se traslada a Guatemala, país que había visitado ese mismo año para celebrar una exposición y que debe abandonar en 1950 por temor a la persecución estalinista desatada por el nuevo gobierno revolucionario, sabedor de la afiliación trotskista de Granell. Aún así, es un periodo de intensa actividad cultural. Ingresa como profesor de la Escuela de Bellas Artes y escribe Arte y Artistas en Guatemala, donde con un novedoso planteamiento estudia a escritores, poetas, pintores y escultores e incluye autores no guatemaltecos, pero presentes en esa nación. Además, en 1947 se celebra en París la gran exposición colectiva Le Surrealisme, organizada por André Breton y Marcel Duchamp, con la destacada participación de Eugenio Granell. La pintura de Granell en estos años se inunda de los colores y de la atmósfera americana. Su conocimiento del arte europeo, su admiración por el trabajo de destacados surrealistas como André Masson y Max Ernst se funden con los hallazgos formales de su tierra de acogida. La pintura de Granell se torna excitada, exuberante, rabiosa, acompañada por animales fantásticos, por encuentros y asociaciones de ideas imposibles y por complejas elaboraciones simbólicas. Los tesoros de la selva es un buen ejemplo de cuanto decimos. Un ser fantástico deshumanizado, cuyas extremidades se articulan caprichosamente en una sucesión de formas óseas y musculares inverosímiles, se asienta sobre la tierra. A derecha e izquierda surgen estructuras de apariencia vegetal, mientras, acaso tubérculos, acaso rocas, flotan en el fondo. De todos los elementos nacen raíces aéreas que invierten su posición natural y estallan en fluorescencias lumínicas. Además, la escena tiene lugar en un espacio organizado, acotado geométricamente, que vuelve a forzar nuestra natural comprensión de lo que es una selva y de cómo se asientan en ella los seres vivos. Como señala Antón Castro, todo el periodo de las islas define un surrealismo peculiar, afectado por su cultura, por sus mitos, por su antropología y etnografía, por su fauna y por su flora, interpretadas entre la calidez figurativa y orgánica, de fuerte cromatismo incandescente, con muchas referencias al indigenismo y un cierto totemismo popular y tropical, caracteres que delatan su admiración por el arte negro y primitivo, del que más tarde Granell será un apasionado coleccionista. Granell, músico. La primera vocación artística de Eugenio Granell fue la música. En Santiago de Compostela inicia sus estudios y asiste con 9 años a las clases del violinista Manuel Valverde. Además de estudiar solfeo, se integra en la orquesta de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, hasta que, en 1928, ingresa en la Escuela del Real Conservatorio de Madrid, becado por la Diputación coruñesa. En Madrid estudia violín con Fernández Bordas y composición con Conrado del Campo. La menguada economía familiar, que le llevaría tiempo después a abandonar el conservatorio, le fuerza a participar en las orquestas del Teatro Cervantes y del Teatro de la Zarzuela. En sus memorias, Granell declara que su aspiración era convertirse en el mejor violinista y en el más alto compositor de la tierra.
Durante el exilio americano, Granell no dejó de cultivar esta faceta, bien como violinista, como ocasional profesor, como compositor o como crítico musical en diferentes artículos periodísticos en los que toma partido por la música de vanguardia. En consonancia con su militancia surrealista, defiende el folclore indígena, alejado de la realidad aparente y cercano al primitivismo del hombre ancestral. Granell era consciente de que la música no formaba parte de las prioridades del movimiento surrealista. En sus composiciones quiso recoger sus más íntimas inquietudes, en palabras del musicólogo Alejandro Vargas. Se conservan fragmentos de composiciones muy breves por donde se cuelan melodías de procedencia gallega y española junto a otras más vinculadas a los lugares donde las escribió. Melodías serenas que parecen pensadas para ser interpretadas con la guitarra clásica unas, otras con indicaciones para el arco del violín y otras para el piano que repiten ritmos sencillos y tonalidades claras. El vuelo nocturno del pájaro Pi, 1952. Entre 1950 y 1959, Eugenio Granell se radica en Puerto Rico. Son años de intensa actividad artística. Viaja a Nueva York en compañía de Bela Zanetti y conoce a Marcel Duchamp. Dicta conferencias sobre surrealismo a las que asiste Juan Ramón Jiménez, con quien forja una sólida amistad. En 1954 expone en París. Benjamin Peret escribe el texto del catálogo y en 1957 recibe el premio de la William and Noma Copley Foundation. Entre 1952 y 1954, Granell realizó una serie de obras relacionadas con los pájaros. El pájaro es para los surrealistas alegoría de la libertad. Tanto las plumas como el vuelo se identifican con el deseo de alcanzar el sol, sumum de la experiencia creadora. Como sucede con otras pinturas de este periodo caribeño, las formas fantásticas se transforman en seres mitológicos, en símbolos mágicos en los que se entremezcla el exotismo de la tierra americana con los propios recuerdos de infancia. Se han señalado en estas obras coincidencias con las Metamorfosis de Picasso o con los monstruos de Wilfredo Lamb, pero Granell suma a las formas plásticas un componente fabulador, atrevidas metáforas sustentadas en títulos literarios nunca casuales. Estos títulos, en los que acostumbra personificar las pinturas, deben entenderse también como una pequeña obra literaria, una elaboración hiperbólica con la que somete al espectador lector a un juego de contradicciones, de recursos fonéticos o de humorada irónica. Pero en este caso, además, Granell escribió un breve texto titulado El rito mecánico del pájaro Pi, uno de cuyos fragmentos concluye así. El pájaro Pi aulló y se desplumó. Solo fauces, el pájaro Pi. El pájaro Pi, temblequeo de flechas y semillas. No, el pájaro Pi era, esto es lo que era verdaderamente. Era el húmedo secreto de la selva. Las bodas de Edipo, 1960. Desde 1959, Eugenio Granell vive en Nueva York. Ese mismo año presenta en la ciudad norteamericana una exposición individual con textos de Marcel Duchamp y en 1960 ocupa la cátedra de literatura en el Brooklyn College de la Universidad Neoyorquina. En 1962
participa en su primera muestra con el grupo Fases, espacio de encuentro entre el surrealismo y la abstracción lírica animado por el poeta y crítico Édouard Jaguet. Por fin, en 1964, Granell expone en España, en la Sala Neblí de Madrid. Su pasión por España no se interrumpió jamás, y así en 1967 publica su tesis doctoral, Picasso's Guernica, The End of Spanish Era. 2 años después consigue regresar brevemente a nuestro país. La pintura en estos primeros años de estancia en Estados Unidos se adentra en una inquietante abstracción, en palabras de Horacio Fernández. En las bodas de Edipo, las formas mutan, parecen licuarse y poblarse de oquedades. Lo mineral parece vegetal, lo vegetal se fosiliza y las escenas sugieren un mundo lúbrico, vagamente marino y abisal, metáfora de la búsqueda de la interioridad propia del surrealismo. El empleo del color se reduce a un par de gamas contrastadas. Azules y marrones se aplican en campos delimitados con una técnica que recuerda el efecto del frottage, sus sinuosidades y efectos matéricos y su cercanía a la pintura de Max Ernst. A este tipo de cuadros, dice Granell en una conversación con Javier Ruiz, yo siempre los llamé paisajes mágicos. Yo los asociaba con reminiscencias de los cuentos infantiles. Hay algo en esos cuadros que a mí me parece como si recogieran un instante de un momento de creación. El paisaje americano a veces es así. Hay desiertos verdes, negros, carbonizados, desiertos de ágata. Todos estos paisajes son de algún modo el paisaje del que nacieron esos cuadros. Granell y la escultura. Uno de los aspectos más singulares de la creación artística de Eugenio Granell es su faceta como escultor. Además de grabador, dibujante, maestro del collage e incluso diseñador de tapices, Granell se muestra como un escultor único, verdaderamente original, sin duda uno de los más personales de nuestra historia reciente. Estructuras de madera coloreada, aisladas o componiendo escenas en las que dialogan distintas figuras, se transforman en esculturas objeto de enorme fuerza evocadora que él siempre denominó construcciones. Son creaciones poéticas en las que el juego se erige como gran protagonista al requerir del espectador idéntico compromiso. Sin la complicidad de éste, el objeto no se desprendería nunca de su apariencia real. Estas construcciones de madera se relacionan con las culturas indígenas americanas. Es habitual referir su proximidad a los juguetes de Joaquín Torres García, al expresionismo de Giacometti o a las construcciones de su amigo Alberto Sánchez. Pero en Granell la invención va más allá de la forma aparente. Lo real y lo no real tienen una importancia accesoria. En palabras de Édouard Jaguet, porque en él la historia y la leyenda se unen, envueltas en una misma imagen conductora. Otro tipo de construcciones son los ready-made. A la manera de Duchamp, toma un objeto cualquiera y lo reinterpreta. Pero a diferencia de este, Granell va mucho más allá de los equívocos con las palabras. Transforma sus objetos en poesías sonoras, llenas de reminiscencias literarias y artísticas. Un exprimidor es un guerrero avestruz. Un timbre, el seno de Santa Gadea. Un taladro, un director de orquesta. No se trata solo de que un objeto pueda ser otra cosa por obra de nuestra imaginación, sino que ese objeto bien pareciera que siempre ha deseado ser esa cosa, alejarse de su función convencional y mostrarnos una nueva existencia.
Granell y el cine. Hasta el año 2003 no vieron la luz las películas realizadas por Granell. Desde entonces, el interés por esta faceta, común a otros artistas vinculados al surrealismo, como Man Ray o Marcel Duchamp, no ha dejado de crecer. Como creador, su primera aproximación al cine podría documentarse en Puerto Rico, cuando realiza una serie de fotografías surrealistas, preludio de lo que será luego su manera de trabajar con la cámara en movimiento. A finales de los años 50, realiza también un guión para una película y otro para un programa de televisión que nunca llegarían a ser filmados. En los años 60, en la ciudad de Nueva York, Granell realiza 6 películas con una cámara tomavistas de 8 milímetros. 3 de ellas pueden considerarse experimentales: Invierno, Lluvia y Dibujo. Otras 3 se relacionan con el cine surrealista: Trompos, Middlebury y Película hecha en casa con pelota y muñeca. En Invierno, Granell mezcla imágenes fotografiadas con imágenes animadas en un feroz bombardeo, en palabras de Eduardo Baliña, donde el azar juega un papel fundamental. En Lluvia, Granell agujerea y rompe el celuloide para provocar destellos de luz, muy en consonancia con los paisajes mágicos pictóricos que el autor realizó en esos primeros años neoyorquinos. Dibujo es una creación dominada por el color, en el que las manchas cromáticas se agitan y transparentan al aplicar los tonos sobre colas blancas y pegar las diferentes partes con acetona. A finales de 1961, Marcel Duchamp regala a Eugenio Granell 2 peonzas coloreadas cuyo efecto giroscópico se relaciona con los artilugios ópticos creados por el artista francés a partir de 1920. Trompos revisita de una manera desprejuiciada la producción Anemic Cinema que Duchamp realizará junto a Man Ray en 1926, y los discos giratorios, los rotorreliefs impresos desde 1935. En Middlebury se recoge una escena campestre dominada por la improvisación y en la que destacan la personalidad de los participantes: Laura de los Ríos, Claudio Guillén, Gloria, Isabel y Laura García de los Ríos, Francisco García Lorca y Amparo Segarra. Película hecha en casa con pelota y muñeca es, en opinión de Eduardo Baliña, la pieza más elaborada y el único ejemplo de cine narrativo realizado por Granell. En la película interviene Amparo Segarra, mujer de Granell, como un elemento formal más. Los espacios reales se combinan con animaciones. Los colores cálidos contrastan con las sombras y la composición de los planos recuerda a muchas de las pinturas del artista. Estas 6 películas de Eugenio Granell constituyen uno de los pocos ejemplos de cine experimental realizados en nuestro país y revelan la enorme capacidad de trabajo de nuestro artista, incansable investigador de nuevas formas, formatos y soportes. El artista escultor atempera con flores la rebelión de sus monumentos. 1989. En los años 70 la relación de nuestro artista con España se va haciendo cada vez más intensa. En 1974, el Ateneo de Madrid exhibe Eugenio Granell, un surrealista español en Nueva York. Ciudades como Valencia, Santander y Valladolid son las primeras en mostrar su obra en 1975. En 1982 se jubila como profesor en Estados Unidos y 3 años después regresa definitivamente. A partir de entonces se suceden numerosas exposiciones por todo el país. Es reconocido en 1995 con la Medalla de Oro de las Bellas Artes y se inaugura la fundación que lleva su nombre en Santiago de Compostela.
Fallece en Madrid en 2001, poco antes de cumplir 89 años. Son muchas también las obras de temática española en la producción de Granell. Asuntos populares, como Toreros y bandidos, históricos, como Autos de fe, y políticos, como la elegía por Andrés Nin, dan cuenta de la permanente presencia de lo español en su obra. 1970 marca también el regreso de Granell a la figuración, tras la etapa abstracta caracterizada por los paisajes mágicos. Las formas vuelven a ser casi como al principio, estáticas y solemnes, lineales, muy dibujadas y a menudo organizadas en composiciones barrocas. Algunas de las preocupaciones que siempre estuvieron presentes en su trabajo se acentúan ahora, como la burla científica, el humor y el optimismo. Como ya sucediera en su primera obra, se produce una cierta aversión a lo uniforme. Cualquier extremidad doble es tratada siempre de manera desigual y se deshumanizan los rasgos de los personajes pictóricos. Así sucede con el artista escultor atempera con flores la rebelión de sus monumentos, donde una serie de artilugios instalados sobre atriles y mesas de trabajo se cobijan bajo una colorista guirnalda unida por una suerte de cartílagos. Cuesta encontrar el rastro de la presencia humana, acaso insinuada en el título solo para forzar al espectador a participar en el juego de sugerencias y relaciones. Decía Granell a este propósito: «Yo pinto y no sé qué es, pero pasa el tiempo y de pronto lo descubro. Es el bautizo. La obra para mí es eso, no está completa hasta que no tiene su título. La relación del título con la obra es como una especie de clarividencia que estuviera en la obra misma». Con este comentario finaliza la serie de piezas seleccionadas pertenecientes a la exposición Granell, el surrealismo como arte, el surrealismo como vida. Una producción de la Fundación Caja de Burgos.